Buenas noches, profesora. Hoy presentaré la teoría de la personalidad según Karen Horn. Está integrado por mis compañeras Nicole, Liz, Coral y mi persona. Eh, Le voy a hablar un poco más sobre la autora de Karen Horn, que es una autora que es muy destacada. Es una psicoanalista alemana que nació en 1885 y falleció en 1952. Su trabajo es fundamental, ya que el psicoanálisis, especialmente es conocida por sus, ¿cómo se llama? Que por las críticas que hace al autor Sigmund Freud, y su enfoque es innovador en la psicología femenina. A lo largo de su carrera, ella investiga también pues, la sexualidad y el desarrollo humano en, en diversas, en culturales y sociales. Esto causa en que ella en su infancia le afecta demasiado. Tiene como problemas, como que en su entorno familiar tiene problemas, y eso hace que ella tenga un desarrollo personal que le hace mal a ella misma. Entonces, eso hace que su mamá también a veces la hace poner insegura porque su mamá la confundía a ella porque no quería a su papá y ella no sabía cómo afrontar esto, y por eso es lo que ella investiga sobre la psicología psicoanalítica, psicoanálisis, eso. Muchas gracias. Bien, ahora vamos a hablar acerca de la nueva concepción del psicoanálisis propuesto por Karen Horney. Debemos tomar en cuenta, en principio, que Karen Horney defendía el término psicología femenina. Y el interés que tenía Karen Horney por la psicología femenina fue el éxito de su teoría y su posterior dedicación al psicoanálisis. Karen Horney mostró gran discrepancia y bueno, lo que se resaltaba más de ella y de todo lo que ella postuló fue la gran discrepancia que había entre las teorías del psicoanálisis propuestas por Freud, las teorías del psicoanálisis freudiano y los resultados terapéuticos que mostraban su aplicación. Esto porque Karen Horney era terapeuta, entonces pudo aplicar todo esto a sus pacientes. Bien, también es importante resaltar que Karen Horney es una de las más grandes representantes del neopsicoanálisis, llamado así después del psicoanálisis ortodoxo o el más clásico, y de la psicología femenina. Además, la doctora Karen Horney desarrolló una teoría propia sobre la neurosis, donde consideró que la neurosis era un proceso que se atraviesa sí o sí en la vida de toda persona, y relacionó 10 patrones dentro de tres importantes categorías. La número uno, la necesidad de avanzar hacia la gente. La número dos, el movimiento contra las personas. Y por último, el alejamiento de las personas. Como dato relevante, hay que señalar que Karen Horney desarrolló dentro de la neurosis el término o la teoría del self, es decir, de sí mismo, de uno mismo. Para Horney, el self es el centro del ser, de manera que si una persona está sana, desarrolla un concepto preciso de quién es y, por tanto, su autorrealización. Bien, ahora tenemos la relación o la gran discrepancia que había entre Karen Horney y las teorías freudianas. En principio tenemos el complejo de Edipo no es una regla general. Karen Horney sostuvo que el complejo de Edipo no era una experiencia común a todos los niños, sino más bien una idea moldeada por valores culturales masculinos y no por una verdad psicológica universal. También tenemos la inseguridad emocional. En vez de enfocarse en deseos sexuales reprimidos,
Horney creía que los problemas emocionales surgen cuando los niños no se sienten seguros ni amados, desarrollando en ellos una ansiedad que influye dentro de su personalidad. Recordemos que son niños, entonces recién están formando su identidad, su carácter. También tenemos la envidia del poder. Karen Horney cuestionó la famosa de Freud, proponiendo que muchas mujeres, más que envidiar el órgano masculino, deseaban el poder, la libertad, el reconocimiento que los hombres recibían en una sociedad desigual. Es aquí donde ella indujo el término psicología femenina y pues mucho después la pudo defender. También tenemos la personalidad. Mientras Freud veía lo biológico como el motor del comportamiento, para Karen Horney, de hecho, eh, lo más importante era el entorno social, el ambiente, la cultura, las relaciones sociales. Ella creía que todo esto pesaba mucho más en la formación del carácter y de la personalidad de toda persona. Eso fue todo, muchísimas gracias. La ruptura con el modelo freudiano. Horney rechazó la visión mecanista de Freud que centraba la neurosis en conflictos instintivos. Propuso en cambio un modelo donde el bloque del crecimiento personal, influenciando por factores culturales y sociales, es el origen de la psicopatología. Su enfoque holístico enfatiza la interacción entre el individuo y su entorno. Critica la teoría freudiana de la libido y la psicología masculina. Horney criticó el androcentrismo del psicoanálisis freudiano, argumentando que su perspectiva masculina sesgaba la comprensión de la psicología femenina. Rechazó conceptos como la envidia del pene, proponiendo una visión que considera la influencia cultural y la importancia de la maternidad en la experiencia femenina. Evolución y sistematización de la teoría. La evolución del pensamiento de Horney se divide en tres etapas: una inicial de adhesión al psicoanálisis freudiano, una segunda de ruptura y crítica, y una tercera de construcción de su propia teoría, que integra influencia de la antropología, la filosofía holística y la psicología gestáltica, enfatizando la autorrealización y el contexto sociocultural. Gracias.